Muy buenas tardes, los saludo nuevamente. Acá les traigo la clase número 4, la cual hablaremos sobre la Guerra de Arauco y el inicio de la vida colonial en nuestro país. Como les dije, los temas son principalmente dos. La Guerra de Arauco, este conflicto armado que dura aproximadamente unos 150 años, en el cual se enfrentan las tribus araucanas, es decir, todos los pueblos al sur del Biobío, contra los españoles y sus huestes traídas del Perú, de Bolivia o apoyo de otros países, principalmente indígenas llamados yanaconas. Bueno, la guerra de Arauco recibe este nombre principalmente porque se origina en este sector, que yo les digo, al sur del Biobío, específicamente en la zona de Temuco, donde las tribus de origen araucanas, como mapuches, huilliches, puelches, pehuenches, picunches y cuncos se enfrentan de forma directa o indirecta contra los invasores españoles. Hay algunos que dicen que esta guerra empieza inmediatamente a partir de 1540 a 1541, cuando los españoles arriban a nuestro país. Y otros la fechan más o menos como en 1550, 53, año de la muerte de Pedro de Valdivia, primer gobernador y conquistador de Chile. ¿Ya? La guerra de Arauco se divide en dos grandes etapas. La primera recibe el nombre de guerra ofensiva y la segunda de guerra defensiva. Ahora bien, en este periodo que va fluctuando entre las fechas, podemos encontrar varias cosas que son bastante interesantes, cosas que eran planes que querían desarrollar los españoles a partir de ciertas cosas, ya que tenían como meta ellos para poder conquistar el país y reforzarlos. Por ejemplo, su principal meta de ellos siempre fue generar grandes riquezas, riquezas a partir del oro y la plata. Y con el paso del tiempo, bueno, cuando ellos se dan cuenta que nuestro país tiene una escasa producción minera, con muy pocos yacimientos de oro y de plata, pasan a explotar lo que sería conocido como los recursos agrícolas y el comercio. Pasa a ser el producto principal el trigo, las papas, la avena, la cebada, las legumbres, ¿ya? Y más adelante la ganadería con el tema de la carne, el cuero y el cebo. Ahora bien, ¿cómo fue este proceso de conquista? Bueno, fue un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, sino que pasan varias décadas, hasta probablemente un siglo, para que los españoles logren dominar un territorio relativamente amplio. En este proceso ellos tienen el plan de desarrollar dos grandes edificaciones, que son las ciudades, que van a ir en sentido de poder civilizar a los pueblos indígenas, ¿ya? Donde va a estar el centro comercial, va a estar el tema del cabildo, que es como la municipalidad, la administración política, y van a vivir los españoles, criollos e indígenas. Y también se encontraban los fuertes, estos fuertes que eran como una especie de regimiento que generalmente siempre estaba asociado a grandes ciudades, ¿ya? Estos fuertes tenían la labor de defender de cualquier ataque posible, ya sea indígena, extranjero o, en los casos de los puertos, de los piratas, y tener un resguardo para los soldados en este sector. Ahora bien, podemos definir esto como un choque cultural. ¿Por qué cultural más que un descubrimiento? Porque son dos grandes culturas que se enfrentan acá. Una cultura mucho más, entre comillas, diría yo, desarrollada, con, eh, con un desarrollo tecnológico mayor, con conocimiento superior, y se enfrentan a un pueblo indígena con una tecnología bastante básica, con un desarrollo tecnológico casi escaso, ya muchas herramientas aún eran de piedra, y con dos visiones del mundo completamente diferentes. Los españoles tenían una visión mucho más pragmática, mucho
relacionado con el dinero, con el desarrollo social, con el comercio y con la providencia que venía relacionada a la creencia del que había implementado el cristianismo. En cambio, los araucanos eran tribus seminómadas que vivían, podríamos decir, el día a día, se dedicaban de forma natural a trabajar su tierra, con pequeños cultivos, la ganadería ellos casi no la conocían y tenían un desarrollo cultural muy, pero muy diferente, una visión de la vida completamente diferente a la que traían los españoles. Ahora bien, como yo les decía, hay un choque que es bastante grande entre los españoles, sus aliados yanaconas, peruanos traídos de Perú y Bolivia, contra los pueblos araucanos, ¿ya? En este caso podemos poner las principales características de cada pueblo. Los españoles, habían dos tipos de españoles. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Estos españoles estaban divididos en dos grandes grupos sociales, los villanos y los hidalgos. Los villanos, así se les llamaba a las personas que vivían en pequeñas villas en los sectores más pobres de España, ¿ya? Personas que eran analfabetas, tenían escasos estudios o nulos estudios, generalmente podían haber sido personas que antisociales, gente en extrema pobreza, que participaba simplemente del trabajo en el trabajo remunerado, con escaso sueldo, y que viajan a este continente principalmente para buscar una nueva vida, subir en el escalafón social, mejorar sus condiciones de vida y poder, ojalá, volverse ricos. Y en el otro lado encontramos a los hidalgos. ¿Quiénes eran los hidalgos? Bueno, eran los nobles españoles que venían acá a América a cargo de los grandes puestos de mando, capitanes, gobernadores, virrey y un montón de cargos políticos que se le asociaban, ¿ya? Estos hidalgos generalmente eran personas nobles que tenían un gran poder político, pero tampoco tenían una gran cantidad de dinero, ¿ya? Podríamos decir que eran personas importantes, pero pobres. Por lo mismo, acá en nuestro país llegaron dos personas en esta época bastante famosas. Diego de Almagro, el supuesto descubridor de Chile, era villano, ¿ya? Él había hecho su fama a partir de descubrimiento, de participar en la conquista de Perú, pero él seguía siendo un villano en la clase social, es decir, era una persona que venía de la clase más baja. Y por otro lado, Pedro de Valdivia, el conquistador de gran parte de Chile, él era hidalgo, ¿ya? Una persona con estudios, con preparación, con desarrollo profesional, pero de escasa riqueza y que veía acá en nuestro país su fuente de fama y fortuna, ¿ya? Ahora bien, esta experiencia que ellos traían desde su país, una experiencia militar superior, con un desarrollo tecnológico aún mayor que los mapuches y otros indígenas, les daban ventaja en el desarrollo de la guerra, ¿ya? Como será en este caso armas de acero, escudos, armaduras, armas de fuego, los caballos, cañones y las ventajas que ellos tenían en el desarrollo de estrategias militares, estrategias que ya habían sido probadas una y otra vez y sabían que se podían desarrollar en el continente americano. Por otro lado, como yo le había dicho, estaban los araucanos, tribus que eran seminómades, que tenían un comercio y una economía muy, pero muy básica, que su agricultura era de subsistencia, con un desarrollo bastante escaso de, de las herramientas agrícolas, con una población relativamente reducida, tampoco eran tantos, y con un escaso conocimiento de esta guerra estratégica. Si bien los araucanos siempre han sido reconocidos como un pueblo bélico, que siempre participó en batallas, en guerras, son guerreros de nacimiento, se puede decir, no tenían el conocimiento para enfrentar las estrategias que presentarían los españoles. Y por eso es que los primeros 10 años de esta conquista, la mayoría de las batallas, si no todas, fueron perdidas por los españoles, digo por los mapuches, ¿ya? Ganadas por los españoles, eso quiero decir.
Recién con la llegada probablemente de Lautaro, ¿ya? Un joven mapuche criado en ambiente español, que aprendió su idioma, aprendió sus tácticas, desarrolló ideas estratégicas, logró enseñar y preparar a los mapuches cómo usar armas de fuego, espadas y caballos. Recién en este punto la guerra se vuelve mucho más pareja. Estamos hablando en 1550, 1551, unos 10 u 11 años después de la llegada de los españoles, recién los indígenas logran equilibrar esta guerra. Ahora bien, acá es importante que ustedes sepan esto porque probablemente puede salir en alguna pregunta o está relacionada a algún texto que ustedes vean en la prueba, ¿ya? Eh, Podemos ver acá las causas culturales, sociales, económicas y religiosas de esta guerra, ¿ya? Causas que van, por ejemplo, desde el choque de las culturas, la belicosidad de los mapuches, ellos no se iban a dejar a conquistar como si nada, causas sociales que van en desarrollo de trabajos forzados como la encomienda, la pérdida de su territorio ancestral que los españoles le habían quitado, causas económicas donde los mapuches eran obligados a extraer oro y plata por los españoles y finalmente el tema religioso donde los españoles estaban imponiendo su religión y visión católica a los indígenas que tenían una religión diferente, que era una religión más animista o espiritual, que ya desarrollaba los espíritus de la naturaleza, del aire, del cielo, de los ríos, que era completamente diferente a lo que los españoles querían imponer. Ahora bien, lo vamos a detener un poco en la guerra ofensiva, que fue el periodo más traumático y cruel de esta conquista. Este periodo dura aproximadamente unos 50, 60 años, quizás un poco más, donde los españoles van por una guerra directa, confrontacional, donde quieren totalmente someter o eliminar a los mapuches. Ahora bien, ellos usan distintos tipos de estrategias. Primero para civilizar, como dice ahí, ciudades y fuertes. Un desarrollo comercial que se basaba en el oro y plata y con el paso del tiempo en la agricultura. Crean la institución de la encomienda, la cual va a someter a un control social riguroso y cruel a los indígenas. Recuerden que la encomienda, pregunta de prueba, va en función de que los españoles sometan a un trabajo forzado a los indígenas, donde iban a aprender a hablar el idioma español, donde iban a aprender a obedecer, se iban a acostumbrar a la cultura española, iban a trabajar y finalmente se iban a volver al cristianismo católico. ¿Ya? Ahora en esta época los españoles usan mucho el tema de los saqueos y la esclavitud programada o desarrollada a partir de las rebeliones de los mapuches, ¿ya? Y por otro lado los mapuches también generan sus propias estrategias similares de combate, donde usan cañones, armas de fuego, caballos, el saqueo, las rebeliones constantes. Entre ellas las dos más famosas de esta época son la rebelión de Lautaro, de 1550-1551, y la rebelión de Curalaba, que se desarrolla en el año 1598, donde los indígenas destruyen aproximadamente 15 ciudades. Todas las ciudades entre Concepción y Chiloé fueron completamente destruidas. Con el paso de los años se establece que esta guerra ofensiva, esta guerra directa que habían planteado los militares españoles no estaba dando resultado. Se empiezan a cuestionar si realmente es posible domar y someter al pueblo araucano, especialmente a los mapuches. Entonces aquí es cuando surgen varios pensadores, políticos, militares y sobre todo sacerdotes y dicen no. La vía o la estrategia que se está usando no está dando resultado. Lo mejor que se puede hacer en este caso es buscar una nueva forma de estrategia para poder controlar y sobre todo eh, buscar la paz con el pueblo araucano.
Y es ahí cuando aparece uno de los hombres más importantes de esta época, que es el sacerdote Luis de Valdivia. No tiene nada que ver con Pedro de Valdivia, simplemente es un alcance de nombre, quien plantea junto a otras personas una paz con los araucanos, a partir de ciertas medidas que se van a ir aplicando con el tiempo, que era crear una frontera donde los españoles y mapuches no atacaran a ninguno de los otros. Es decir, esta frontera estaría al sur de Concepción y a partir de ahí los españoles no podrían ir conquistando a menos que los mapuches le permitieran construir ciudades con cierto con cierta libertad de comercio, que siempre y cuando mantuvieran su territorio solamente alrededor de esa ciudad y no tomaran posesión de las tierras de los mapuches. ¿Ya? Es decir, la primera medida es una frontera, un límite entre la nación o el reino español chileno y la nación mapuche. Segundo punto, crear parlamentos. ¿Qué eran los parlamentos? Eran grandes reuniones políticas y comerciales donde tanto mapuches como otros indígenas comerciaban, platicaban, hacían fiestas, ferias y grandes ferias comerciales con los españoles. Eran lugares que se producían o eran reuniones que se producían una o dos veces en el año, donde se lograba tener una fiesta, comían, hacían asado, planteaban ideas, mejoras políticas, eran reuniones, las cuales establecían ciertos puntos de cómo seguir gobernando y desarrollar el tema del comercio y la paz en Chile. Otra cosa fue crear rutas comerciales para poder sacar a nuestro país de la miseria. En ese tiempo Chile era uno de los territorios más pobres de América, no porque no hubiera recursos, sino porque era un tema que esta guerra había durado tanto, ¿ya? Ningún otro pueblo indígena aguantó tanto tiempo luchando y esta lucha se extendió, como yo le decía, más de 100 años, por lo cual causó una enorme miseria y pobreza en nuestro país. Porque no se podía comerciar, no se podían sacar recursos, se podía trabajar la tierra, porque todo se destruía a partir de la guerra. Finalmente, se establece que se iba a programar una educación a los indígenas y la labor iba a ser llevada a cabo por los sacerdotes. Siempre y cuando los jefes, los loncos y caciques permitieran la llegada de estos sacerdotes que además aprovechaban también de convertir a los indígenas a la religión católica. Ahora bien, como yo les decía, en este caso esto resulta, se logra una cierta paz, no les voy a decir que no van a haber más guerras, pero se establece una cierta estabilidad social y política en la cual los españoles pueden finalmente lograr desarrollar ciertas instituciones acá en Chile, instituciones que ya existían en el resto de América, pero debido a la guerra acá en Chile se había complicado. Estas instituciones se las voy a enviar en un pequeño documento más adelante para que puedan tenerla y leer en qué consistía cada una de ellas, ¿ya? La institución máxima o el cargo más importante era el cargo de rey, rey de España. Luego está el Consejo de Indias, que se ubicaba en España, pero hacía leyes para América. La Casa de Contratación, que era una especie de aduana gigante que velaba y vigilaba el comercio y el tráfico marítimo entre Europa y América. Estaban los virreinatos, grandes instituciones políticas que vigilaban y ordenaban cada país. Las capitanías generales, que eran donde existían grandes generales y comandantes debido a los problemas que habían dentro del país o guerras. De hecho, nuestro país, Chile, en esa época era una capitanía general por culpa de la guerra de Arauco. Las audiencias, los consulados y los cabildos, que eran grandes tribunales, centros comerciales y políticos, y el cabildo era como una especie de municipalidad, es decir, que daba en cada ciudad de Chile y de América. Ahora bien, ya pasando a la vida colonial, la colonia es una época donde se crea a partir, como yo les decía,
a partir del desastre de Curalaba, y va a durar hasta 1810, que es cuando comienza todo el tema de el proceso de independencia, ¿ya? En este sentido, en esta época podemos ver que los indígenas empiezan a establecer en las ciudades, se arman procesos de relaciones étnicas, el comercio aumenta, el proceso social o los sistemas sociales se van ampliando y generan otras o otros grupos sociales que vamos a ir viendo a partir de esto, ¿ya? Las clases sociales de esta época son varias, estas son solamente algunas. Los que dominaban todo eran los españoles, gente venía directamente de España, se establecían en los principales cargos políticos, gobernaban Chile a partir de sus ideas o de sus leyes que ellos mismos creaban y podían generar recursos que quedaban para ellos y la corona española. Luego de eso venían los criollos, quienes eran hijos de españoles, es decir, personas que habían nacido acá en América de padres españoles, pero por haber nacido acá en América no tenían los mismos derechos que los españoles que venían desde España, aunque suena un poco raro, o españoles peninsulares. Entonces, si bien ellos tenían bastante dinero, tenían educación, tenían buenos cargos políticos, no tenían otros derechos que los discriminaban a partir del gobierno de un país. Por ejemplo, no podían ser gobernadores, no podían ser virreyes y no podían participar en la justicia de cada uno de sus países directamente. Es decir, eran discriminados políticamente. Luego de eso estaban los mestizos, hijos de españoles e indígenas, que eran la mayoría de la población. Ellos generalmente se ocupaban de los trabajos en el campo, eran jornaleros, artesanos, ya, o soldados. Luego vienen los indios o indígenas, quienes ocupan un escalafón, yo diría, intermedio. ¿Por qué? Porque si bien no eran pobres ni tampoco vivían en la extrema pobreza, tenían ciertos derechos, se les había reconocido su nación, por ejemplo acá en Chile, la nación mapuche, y podían comerciar libremente. Ahora bien, en la última etapa de esta escala social se encontraban los esclavos, que generalmente eran negros, mulatos o zambos, que más adelante voy a explicar cuál es la diferencia. Bueno, acá podemos ver un poco el tema de los oficios de cada una de estas personas durante la época de la conquista y la colonia. Ya podemos ver cómo era su etnia y cuál era su trabajo. Por ejemplo, un español generalmente se le consideraba un blanco, acuérdense que acá había mucho tema del racismo, un noble y generalmente tenía los mejores cargos políticos y militares. Los criollos y ciertos indígenas podían eh, postular o tener cargos comerciantes, grandes artesanos, pequeños empresarios y algunos tipos o cargos bastante altos dentro de los militares como capitanes o tenientes. Los mestizos generalmente y algunos otros indígenas que eran libres, acuérdense que habían otros que por haberse rebelado podían ser convertidos en esclavos. Ellos generalmente participaban como militares, campesinos, jornaleros, mineros y obreros. Por último encontramos la clase más baja, que son mestizos, ya de la clase más pobre, indígenas, que probablemente hayan sido esclavos también, y los africanos que no tenían ningún derecho, por lo cual se veían forzados a la servidumbre, que era lo mismo que la esclavitud. Acá hay una pequeña infografía donde muestra estas mezclas que yo le digo. Si ponemos a un blanco europeo con un africano, su resultado, su hijo era un mulato. Si había un matrimonio o una pareja de indígenas con algún africano, daba un zambo. Un indígena con un europeo daba un, un mestizo. Y el hijo de un español nacido en América era un criollo. Bueno, y para ir terminando con esta primera etapa, antes de la siguiente clase, la número 5, terminar un poco con el tema de la economía y la política de la colonia.
Como yo les dije en un principio, la colonia se basaba principalmente en la extracción del oro y la plata y otros metales que podían servir para generar dinero o armas, ¿ya? Hierro, cobre, plata y sus variantes como el bronce o el acero. La ganadería pasa a ser después de un tiempo una de las principales actividades económicas, igual que la agricultura y las plantaciones en las zonas tropicales, como algodón, tabaco, café, azúcar o cacao. Ahora bien, la industria no había mucho desarrollo en ella, era bastante pobre, generalmente todo se traía de Europa y el comercio, bueno, estaba limitado al monopolio comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los países americanos debían de forma obligatoria comerciar solo con España. España era quien se llevaba todo el comercio americano y no permitía que se pueda comerciar con ningún otro país, lo que causaba un gran atraso tecnológico, atraso cultural y un desarrollo limitado del comercio. Bueno, espero que le haya quedado claro esto y nos vemos en la siguiente clase.